Saludos distinguidos. Las superarmas estadounidenses se mostraron impotentes. Ucrania acaba de intervenir para salvar la situación en Medio Oriente. Estimados señores, la batalla de Irán en 2026 asestó un golpe mortal a las ilusiones sobre el poder militar tradicional. Cuando las bases militares inexpugnables de Estados Unidos en Medio Oriente se volvieron inhabitables y los sistemas aéreos, valorados en miles de millones de dólares, fueron derrotados por enjambres de drones baratos, el mundo finalmente se dio cuenta, sorprendido, de que las reglas de la guerra habían cambiado por completo. En medio del caos de las refinerías devastadas en el Golfo, apareció un salvador inesperado. No fue una superpotencia occidental, sino Ucrania, un país que incluso estaba luchando por su vida en una guerra contra Rusia. ¿Por qué los grandes magnates del petróleo del Golfo, desde Arabia Saudita hasta Qatar, están dispuestos a poner su destino y seguridad en manos de Kiev? A finales de marzo, el New York Times hizo declaraciones impactantes al afirmar que muchas bases militares estadounidenses en Medio Oriente habían sido atacadas tan severamente que casi no podían seguir operando. Desde las refinerías de petróleo hasta los campos energéticos que se extienden por toda la región, incluso la instalación de gas natural, licuado sumamente importante en Qatar, fue gravemente dañada en repetidos ataques con drones y misiles balísticos provenientes de Irán. Irán apuntó con precisión a estaciones de radar falsas, hoteles e incluso edificios altos, llegando incluso a lanzar amenazas hasta el Mar Rojo y el Océano Índico. Aún más impactante, destruyeron uno de los pocos E-3 Sanchi operativos de Estados Unidos, considerado uno de los aviones militares más importantes del planeta. Aunque en todo Medio Oriente los sistemas de defensa aérea hicieron esfuerzos para interceptar la mayoría de esos ataques intensos, cuando un adversario es capaz de lanzar decenas o incluso cientos de objetos voladores al mismo tiempo, interceptar la gran mayoría aún no es suficiente para evitar una catástrofe. Actualmente, Ucrania está haciendo todo lo posible para brindar la máxima protección a la región de Medio Oriente donde sea posible. Para el gobierno de Kiev, esta asociación no está exenta de grandes sacrificios. Sus expertos en operación de drones y maestros en defensa aérea son más necesarios que nunca en las propias líneas del frente de su país, donde Rusia está intentando avanzar en una siniestra ofensiva de primavera. Sin embargo, si Ucrania logra mejorar la seguridad de los países del Golfo y al mismo tiempo mantener su frente contra los rusos, la recompensa será enorme para todas las partes involucradas. Para entender la solución que Ucrania está intentando ofrecer a los países del Golfo Pérsico, primero debemos comprender la naturaleza del problema al que estos países se están enfrentando. En pocas palabras, el problema principal radica en dos palabras: defensa aérea. Irán no es un país que posea muchas capacidades ofensivas tradicionales realmente poderosas. Incluso antes de que estallara el conflicto en Medio Oriente, en 2026, el ejército de Irán no podía demostrar su poder más allá de sus propias fronteras terrestres. Irán carece de bombarderos y de una fuerza aérea capaz de controlar el cielo frente a cualquier adversario moderno, y su fuerza naval prácticamente no es tomada en cuenta. En su lugar, Irán apostó por una combinación de misiles balísticos de gran altitud, misiles de crucero flexibles y drones suicidas de largo alcance para atacar a sus enemigos. Las limitaciones reales de Irán no solo están en la diversidad de su arsenal, sino que sus misiles y drones también carecen del alcance necesario. Definitivamente, no tienen el alcance suficiente para atacar a Estados Unidos. En cambio, cuando Estados Unidos entró al Golfo Pérsico este año para intentar afirmar su dominio ante Teherán, el régimen iraní respondió apuntando a cualquier país vecino que estuviera dentro de su alcance, lugares que tienen un valor estratégico tanto para Estados Unidos como para Israel. Los países del Golfo, como Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Omán y muchos otros, han tenido que soportar toda la furia de los ataques. Estos ataques se han centrado principalmente en la capacidad de extraer recursos energéticos como el petróleo y el gas natural, así como en las instalaciones de procesamiento y exportación de estos recursos a nivel mundial.
Por supuesto, los países del Golfo ya eran muy conscientes del valor de estos activos mucho antes de que comenzara la guerra. En las advertencias urgentes enviadas a Washington, intentaron explicar los riesgos catastróficos a los líderes estadounidenses, pero Estados Unidos o no les creyó o no les prestó mucha atención. Cuando comenzaron a sonar los disparos, las advertencias de los países del Golfo resultaron ser completamente acertadas. Para prepararse para este peor escenario, los países de la región almacenaron una gran cantidad de sistemas de defensa aérea diversos para derribar drones y misiles invasores. En las semanas previas al estallido de la guerra, Estados Unidos complementó esos sistemas de defensa aérea con equipos adicionales que fueron transportados desde diferentes partes del mundo. Estados Unidos también concentró una densa red de defensa en más de una docena de sus bases en la región. Muchas de esas bases están ubicadas cerca de grandes centros urbanos o de objetivos económicos clave. Hay que dejar en claro que los sistemas de defensa aérea desplegados en toda la región del Golfo Batú son muy efectivos en su función, pero al mismo tiempo enfrentan algunas limitaciones críticas. En primer lugar, cada sistema de defensa aérea diferente está diseñado para enfrentar distintos tipos de amenazas. Un sistema diseñado para interceptar misiles balísticos no puede hacer frente a drones que vuelan bajo, y viceversa. En segundo lugar, estos sistemas de defensa aérea son extremadamente costosos, mucho más caros que los drones y misiles que Irán está utilizando. Eason puede gastar solo unos $50,000 para producir un dron Shahed 136 completamente efectivo. Pero si un sistema Patriot estadounidense fija el objetivo y derriba ese dron con un misil interceptor, incluso si tiene éxito, ese misil ya le ha costado a Estados Unidos o a sus aliados más de $4 millones. Estados Unidos y los países del Golfo ciertamente son más ricos que Irán. Por eso, esta enorme diferencia de costos puede ser aceptable en conflictos limitados. Pero cuando Irán empieza a lanzar miles de misiles y drones, la historia cambia por completo. El tercer problema de la defensa aérea moderna proviene de las características mismas de los drones que Irán suele utilizar con frecuencia. Estos drones no son completamente invisibles, pero están equipados con características que limitan su capacidad de reflejar el radar, lo que los hace más difíciles de detectar. Vuelan a velocidades y altitudes mucho más bajas que el rango para el cual los misiles interceptores están diseñados para operar. Por eso, identificarlos con precisión como una amenaza se vuelve extremadamente difícil, y pueden infiltrarse fácilmente a través de los sistemas de defensa aérea en las condiciones adecuadas, especialmente cuando se lanzan en ataques en enjambre. El cuarto problema radica en que todos los sistemas de defensa aérea están limitados por la cantidad de misiles interceptores que pueden lanzar antes de tener que recargarse. Recuerda que una batería Patriot está equipada con un total de 32 misiles Pactos, pero si se enfrenta a un enjambre de 40 drones al mismo tiempo, incluso con una precisión absoluta, todavía habrá 8 drones que se escapen y alcancen el objetivo, simplemente porque esa batería no puede recargarse lo suficientemente rápido. Aún peor, las reservas de misiles interceptores empiezan a agotarse rápidamente cuando el conflicto realmente entra en una fase intensa. Para imaginar la enorme cantidad de fuego a la que se enfrentan los países del Golfo, las cifras estadísticas solo en los primeros 10 días muestran que los Emiratos Árabes Unidos derribaron 241 misiles balísticos y casi 1.400 drones. Eso es solo la cifra de un solo país en menos de un tercio del tiempo total del conflicto. La cantidad de misiles interceptores en todo el mundo es limitada y no se pueden producir de la noche a la mañana. El mejor tipo de misil Patriot de Estados Unidos, el PAC-3, se producía a una velocidad de 600 unidades por año cuando comenzó el conflicto, y el sistema de interceptación de alta altitud era aún más bajo, solo alrededor de 96 unidades por año. Estos números pueden aumentar significativamente con el tiempo y, de hecho, Estados Unidos ya ha realizado las inversiones necesarias para ampliar la escala de producción. Sin embargo, ese proceso requiere varios meses para establecer nuevas líneas de producción y toma años volver a llenar los almacenes de reservas, mientras todavía se deben satisfacer las nuevas demandas que surgen del campo de batalla.
A mediados de marzo, los países del Golfo se vieron obligados a admitir con amargura ante Washington que estaban cayendo en una situación difícil. Eso significa que tienen que estar muy atentos para elegir qué objetivos vale la pena interceptar y cuáles deben dejar pasar, solo para evitar quedarse completamente sin municiones. Ante el fuego devastador de Irán, Estados Unidos tuvo que apresurarse a retirar misiles interceptores de Europa, del Océano Índico y del Pacífico, e incluso vaciar sus reservas estratégicas más profundas solo para intentar mantenerse al ritmo de esos ataques frenéticos. Hasta que el conflicto se calmó temporalmente, los informes de Estados Unidos, Israel y varios países del Golfo señalaron una realidad brutal. El problema había alcanzado un nivel de crisis grave. En circunstancias normales, sería difícil de creer que las potencias petroleras del Golfo tuvieran que buscar otro proveedor de armas para hacer pedidos en grandes cantidades. Después de todo, estos países ricos siempre han sido los clientes más leales y generosos de Washington. La devastación de la guerra de Irán ha superado todos los precedentes históricos habituales. En solo unas semanas, desde que comenzaron los disparos, los líderes de Medio Oriente empezaron a contactar y buscar activamente a Zelensky. Porque, más que cualquier otro país en este planeta, incluso Estados Unidos, Ucrania ha desarrollado una capacidad extraordinaria y única para librar una guerra de desgaste con drones y misiles de largo alcance. En la guerra a vida o muerte contra Rusia, Ucrania ha tenido que luchar en un entorno donde el cielo se ha vuelto demasiado peligroso para cualquier tipo de avión tripulado de ambos bandos. Y fue precisamente la tecnología de drones la que se impulsó para llenar ese vacío, ya que no cuentan con un presupuesto militar abundante como las principales economías. Incluso con el apoyo extranjero, Ucrania se ha visto obligada a volcar todos sus esfuerzos en buscar soluciones de bajo costo para enormes desafíos militares. Y en la mayoría de los casos, los drones han sido la respuesta salvadora para ellos. Los drones de Ucrania actualmente son considerados los mejores del mundo, deseados no solo por su alcance y su asombrosa variedad de diseños, sino también por el proceso de diseño y mejora acelerado que ha permitido a Ucrania mantenerse en la cima de la adaptación. En el campo de ataque, los drones ucranianos ofrecen vigilancia continua en tiempo real a lo largo de un frente interminable, realizando bombardeos o ataques suicidas en red como un enjambre. Pero no se detienen ahí. Ucrania también ha mejorado los drones para cumplir funciones especializadas de defensa aérea, desarrollando dispositivos de intercepción flexibles capaces de destruir los drones enemigos en cuanto se acercan. Como Rusia depende mucho de los modelos de drones modificados a partir de la tecnología iraní, Ucrania ya tiene amplia experiencia para enfrentar exactamente los mismos tipos de drones que Irán está lanzando contra los países del Golfo. Sus operadores son expertos con experiencia en combate, entrenados en conflictos a gran escala con un ritmo vertiginoso. En pocas palabras, la tecnología de drones de Ucrania es la pieza perfecta que los países del Golfo desean para llenar los vacíos en la defensa aérea que Washington no puede cubrir. La pregunta más importante, al menos en las primeras etapas, es si Ucrania está dispuesta a renunciar a las valiosas tecnologías que han conseguido con sangre, mientras ellos mismos todavía están luchando con todas sus fuerzas. Durante muchos años, Kiev ha prohibido la exportación de equipos de defensa, así como de planos, diseños y tecnologías de componentes, para asegurar que todos los recursos se concentren en enfrentar a Rusia. Ucrania nunca ha tenido mucho dinero, pero lo que es peor, carece aún más de personal en la retaguardia y casi no tiene la posibilidad de enviar a sus mejores expertos en drones o defensa aérea lejos del campo de batalla. Sin embargo, a pesar de todas esas dificultades de personal, el 18 de marzo, el gobierno de Kiev marcó un punto de inflexión al anunciar el despliegue de 201 expertos antidrones en Medio Oriente para apoyar a los gobiernos socios en toda la región del Golfo Pérsico. En ese momento, decenas de otros expertos también estaban listos para partir y pronto estarían presentes en la región. Según el presidente Volodymyr Zelensky, estos equipos de expertos fueron enviados a Arabia Saudita, Qatar, Jordania y varios otros países.
No solo se trata de recursos humanos, sino que el señor Zelensky también reveló una información impactante. Ucrania ha desarrollado una capacidad de producción sobresaliente, especialmente en la fabricación de interceptores. Hasta mediados de marzo, según sus propias estimaciones, Ucrania puede producir al menos 2.000 interceptores por día, mientras que solo la mitad de esa cantidad es suficiente para proteger el cielo de Ucrania. El señor Zelensky afirmó con mucha confianza que si un dron Shahed necesita ser destruido, los Emiratos Árabes Unidos, nosotros podemos hacerlo. Si necesita ser destruido en Europa o en el Reino Unido, también estamos listos para hacerlo. A finales de ese mes, Zelensky realizó una gira por todo Medio Oriente para hacer realidad estos acuerdos. En Arabia Saudita, tuvo una reunión importante con el príncipe heredero Mohammed bin Salman para discutir un acuerdo de defensa de 10 años que permite a Ucrania intercambiar tecnología y experiencia, además de abrir el camino para enormes inversiones y establecer un marco legal para futuros contratos. En Qatar, Zelensky firmó un acuerdo de asociación para participar en los sectores tecnológicos, desarrollar proyectos conjuntos, invertir en defensa e intercambiar experiencia en la lucha contra misiles y sistemas aéreos no tripulados. De manera similar a Arabia Saudita, la cooperación con Qatar se centrará principalmente en el entrenamiento y el intercambio de tecnología de contramedidas. Los Emiratos Árabes Unidos también firmaron rápidamente un acuerdo similar poco después. En cualquier caso, muchos detalles específicos no se revelaron y algunos términos se dejaron en un estado deliberadamente ambiguo. Pero todos entienden que Ucrania está considerando implementar líneas de producción directamente en el territorio de sus socios de Medio Oriente. A principios de abril, Ucrania continuó negociando con Kuwait, Bahrein y Omán para buscar acuerdos de cooperación similares. Todos estos acontecimientos ocurren a pesar de los rumores sobre la decepción y frustración por parte de Estados Unidos, donde se dice que los funcionarios de defensa están bastante molestos con los países del Golfo, especialmente Arabia Saudita, por buscar acuerdos fuera del control de Washington. Sin embargo, como el príncipe heredero de Arabia Saudita recordó francamente a Estados Unidos, sus decisiones de defensa son completamente por el interés nacional de Arabia Saudita. Para Riad y las demás capitales del Golfo, el interés nacional más importante en este momento es buscar cualquier medida que pueda detener los ataques que se dirigen hacia ellos. Para los países del Golfo, los beneficios de cooperar con Ucrania son demasiado evidentes. Ucrania posee conocimientos técnicos, experiencia en combate, capacidad operativa y un arsenal de armas especializadas para asaltar fortificaciones que ni Estados Unidos ni otros países pueden igualar. Sin embargo, para Ucrania, la razón detrás de esta decisión no parece tan evidente desde el principio. Después de todo, Ucrania todavía tiene sus propios problemas vitales que necesita resolver. Incluso si este país tuviera un excedente de misiles interceptores o capacidad de producción, que el señor Zelensky y sus aliados en el gobierno dejen todo de lado para apoyar a Medio Oriente, sigue siendo algo inusual. Pero en realidad, la decisión de Ucrania fue impulsada por un cálculo estratégico sumamente inteligente. Eso no es simplemente para generar buena voluntad con el mundo o para mejorar su reputación, sino para acercar a Ucrania a la victoria sobre Rusia. Primero hay que mencionar los beneficios prácticos, incluyendo las compensaciones que Kiev recibirá por sus esfuerzos. Apoyar a los países del Golfo no es simplemente un acto de caridad, y estos países lo entienden muy bien. En cambio, han estado muy dispuestos a aceptar acuerdos sobre recursos para Kiev a cambio del apoyo militar invaluable de Ucrania. Según la firme declaración del señor Zelensky, Ucrania recibirá suministros directos de crudo para ser refinados en Europa. Junto con eso, también habrá suministro de diésel, un recurso valioso que el país desea más que nunca para su lucha por la supervivencia. En otros acuerdos, Ucrania recibirá pagos directos en efectivo, lo que permitirá al gobierno de Kiev tener control total para destinar estos recursos financieros a los esfuerzos militares en las áreas más necesitadas. El señor Zelensky también señaló una jugada calculada cuando los países del Golfo pueden transferir tipos de misiles antiaéreos que son poco efectivos contra el poder de fuego de Irán.
pero tienen un valor de protección extremadamente alto para la red de infraestructura energética de Ucrania que está siendo devastada. Un detalle sutil e igualmente importante es que Ucrania está ayudando a los países ricos a encontrar formas de apoyar a Kiev sin tener que adoptar una postura demasiado dura contra Rusia, evitando así reacciones negativas innecesarias. Cuando estos países aceptan proporcionar dinero en efectivo en lugar de intercambiar armas directamente, eso no es una coincidencia. El suministro directo de armas a Ucrania generaría enormes fricciones con Rusia, una relación que los países ricos, aunque no les entusiasme, también dudan mucho en destruir por completo. La transferencia de dinero en efectivo es otra historia. Ellos saben muy bien que ese dinero se usará para apoyar el esfuerzo bélico de Ucrania, ya sea directa o indirectamente, pero una vez que el dinero sale de sus manos, pueden deslindarse de toda responsabilidad. Rusia puede protestar, pero si lo hace, los países ricos tendrán toda la razón para reconsiderar otros acuerdos secretos que están beneficiando a Moscú. Al final, estos acuerdos preliminares son la plataforma ideal para que Ucrania comience su camino para convertirse en una potencia exportadora de armas después de la guerra. Cuando finalmente se silencien las armas con Rusia, Ucrania se convertirá naturalmente en uno de los principales proveedores de drones modernos del mundo. Otros países desearán el apoyo de Ucrania para restablecer las cadenas de producción, aplicar tecnología en tiempo real y enfrentar la naturaleza en constante cambio del campo de batalla moderno. De hecho, el entusiasmo de los países ricos ha creado un valioso precedente para que otras naciones comiencen a ser más abiertas respecto a los acuerdos de armas posteriores a la guerra. A mediados de abril, Alemania comenzó, junto con Ucrania, a planear la producción conjunta de drones avanzados y otros sistemas, con el objetivo de cubrir una amplia gama de tecnologías, de misiles y drones. Ucrania también acaba de lograr un acuerdo para fortalecer la cooperación en seguridad con Siria. Se espera que una asociación tan inesperada acerque a Ucrania a Turquía, el principal patrocinador de Siria. En su país, las empresas emergentes ucranianas están esforzándose al máximo para satisfacer la demanda internacional. Un ejemplo destacado es Five Point, la empresa que diseñó el misil de crucero Flamingo de Ucrania, que ahora apunta a crear un nuevo sistema de defensa aérea de bajo costo el próximo año. La situación que enfrenta Ucrania hoy es algo que nunca desearon. Fueron invadidos por un adversario mucho más grande, más fuerte militarmente y con mayor poder económico, alguien que parece decidido a borrar el nombre de Ucrania del mapa mundial a toda costa. Sin embargo, Ucrania ha demostrado una capacidad extraordinaria de adaptación para encontrar la luz en las circunstancias más dolorosas y peligrosas. Para la mayor parte del mundo, la guerra en Medio Oriente significa inestabilidad y terror. Pero para Ucrania han convertido el conflicto con Irán en una oportunidad que puede definir su destino. ¿Y qué opinan ustedes sobre el hecho de que Ucrania exporte tecnología de drones justo cuando la guerra en su propio país sigue siendo tan intensa? Si enjambres de drones baratos pueden neutralizar sistemas de defensa aérea que valen miles de millones de dólares, ¿realmente ha terminado la era de las superpotencias militares tradicionales?